Me gustaría que, por favor, pudiéramos ver la palabra de Dios primeramente. Vamos a ver, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar brevemente. Señor, te agradecemos por este tiempo. Señor, creo que muchas veces no dimensionamos lo grande que es tu misericordia y tu plan para con nosotros. Señor, permítenos hoy estar ante ti. Permítenos hoy creer el Evangelio, Señor, como a ti te agrada. Señor, te agradecemos por la conferencia Timoteo. Te agradecemos porque estos jóvenes que tú has juntado aquí, Señor, no solamente están haciendo una conferencia, sino han sido ejemplo, han sido de desafío y de bendición, salvación para muchas naciones. Señor, pero todo esto queremos confesar que tú lo has hecho en ellos y en nosotros. Señor, permítenos hoy tener una voz, Señor, que sea humillada ante ti, un corazón que pueda escucharte, Señor, un corazón que de verdad cree que tú estás con nosotros y por eso nos humillamos, Señor. Toda la gloria y honra sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén y amén. Durante esta conferencia creo que el Señor nos ha hablado mucho, por lo menos en lo personal. Creo que el Señor viene hablando fielmente en cuanto a su deseo. Hemos escuchado cómo es que el Señor desea hacer la evangelización mundial. El Señor quiere que no se pierda ni uno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros, como sus embajadores, como sus hijos, no solamente somos hijos, sino también somos sus siervos. Esto quiere decir que nos compete vivir según la voluntad de Dios. Creo que nos ha quedado claro que no hay otra cosa por la cual vale la pena vivir, solamente para cumplir este deseo de Dios que es la evangelización del mundo. No importa cuántas pertenencias, no importa cuántos beneficios yo pueda tener, si yo no vivo encauzado para el deseo del Señor, solamente es vanidad. Ahora, en este proceso creo que siempre hay una interrogante, y la interrogante es ¿cómo? ¿Cómo yo puedo lograr la evangelización mundial y cómo yo puedo de verdad cumplir la evangelización mundial? El pastor Kevin nos comentaba en el mensaje que Dios le había dado que a veces nosotros lo tenemos en la imaginación solamente. Sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo dice la Biblia que deben de ser las cosas y nos imaginamos estar dentro de este caminar, pero muchas veces en nuestra vida no sucede. Y nos esforzamos de varias maneras para poder lograrlo y de repente logramos algún resultado, pero no es lo mismo que hacer esto que dice la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo no solamente hacer la evangelización mundial, no solamente tener un resultado temporal, sino correr hasta el final y no solamente llegar hasta un final, sino hacerlo de la forma que a Dios le agrada? Porque no hacemos la evangelización mundial para llenar un estadio. No hacemos todo esto para que hayan más adeptos que estén afiliados a mi iglesia. No, lo hacemos para que el Señor se agrade, para que la gente se encuentre con Dios y sea salva. Es decir, la evangelización mundial debe de ser aprobada por Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo de verdad podemos estar seguros de estar en el camino correcto? Creo que lo más importante, empezando desde la conclusión, es que nosotros conozcamos a Dios. Y solamente se puede conocer a Dios a través de una forma. No hay dos caminos para conocer a Dios. Solamente hay una forma. Jesús es el Cristo. Este evangelio me permite conocer a Dios y estar con Dios. Y me gustaría que pudiéramos
meditar en esto un poquito durante este tiempo. Acompáñenme por favor al libro de Amós. Amós capítulo 4, versículo 11. Amós capítulo 4, versículo 4 al 11. Amós capítulo 4, versículo 4 al 11, dice de esta forma: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Continuamente nosotros vemos que los profetas hacen un llamado de arrepentimiento al pueblo. El pueblo de Dios pensaba que estaba bien por obedecer ciertos estatutos de la ley. Ellos pensaban que estaban bien por sacrificar, por obedecer ciertas leyes, porque ética y moralmente estaban bien, iban al templo, obedecían ciertos mandatos. Pero lo que Dios quiere no solamente es una obediencia superficial y externa. Aquí nosotros vemos la condición del pueblo de Dios. En el versículo 4 dice: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Betel y Gilgal son lugares emblemáticos en donde Dios había hecho una gran obra para demostrar que Él estaba con el pueblo y que Dios los acompañaba. Eran lugares en donde la gente tenía que recordar el pacto. Eran lugares en donde había ocurrido algo tan importante que siempre que estuvieran en ese lugar debían de acordarse: Dios de verdad existe y Dios quiere estar conmigo. Dios de verdad quiere que yo esté con Él. Yo soy su pueblo y Él es mi Dios. Pero llega un momento en donde el pueblo se olvida de lo más importante, y llega un momento en donde van a Betel y prevarican, cometen errores allá, pecan allá. Aumentad en Gilgal la rebelión. Van a Gilgal, pero se continúan rebelando ante Dios. Y no solamente lo hacen de una manera como nosotros la imaginamos, de una manera en donde completamente han tirado a Dios y han construido ídolos, sino que dice aquí: traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, en el versículo 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad vuestras ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. No era que no sacrificaban, tenían una vida que aparentemente era una vida de fe, pero Dios no es engañado por lo superficial. Ellos vienen y traen ofrendas, ofrecen el pan, un pan leudado, por cierto, un pan que podríamos decir lleno de pecado. Es decir, cumplen las leyes, pero no están con Dios. Y llega todo el resto del pasaje. Cuando le hemos leído, creo que ustedes se han dado cuenta de que Dios enfatiza una cosa: no os volvisteis a mí, no te encontraste conmigo, aunque hiciste todo lo demás. En el versículo 11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Los trastorné como si fueran Sodoma y Gomorra, y ustedes apenas llegaron a escapar. Yo les di misericordia para sobrevivir, pero a pesar de haber sido rescatados de este gran mal que ustedes saben, no se volvieron a mí. La condición del pueblo de Israel era esta continuamente. Si vemos por favor en Amós capítulo 5, el versículo 4 y 6,
Por eso, después de dar un criterio de cómo está el pueblo, dice el Señor: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. El Señor es bien claro. El Señor quiere una cosa: de verdad tienen que estar conmigo. Buscad a Jehová y viviréis. Si encuentra usted el estar con Dios, eso es el todo. Pero no busque a Betel o a Gilgal y no pase a Beerseba. No piense solamente en esos lugares históricos que en algún momento a usted le aseguraban que estaban con Dios. No es eso lo importante. Lo importante no es si en el pasado yo experimenté varias cosas bonitas. Hoy, ¿cómo estoy ante Dios? Hoy, ¿cómo yo estoy ante Dios? Buscad a Jehová y viviréis. En pocas palabras, lo que el hombre necesita en todo momento es estar con Dios. ¿Cómo yo puedo cumplir la evangelización mundial? Un joven de verdad traspasar todas sus barreras y cómo puede salvar al mundo. Tengo que estar con Dios. No hay otra respuesta. No hay nada más necesario que estar con Dios. Es una cosa única. Y yo sé que incomoda en nuestros corazones cuando decimos que es único, porque dentro de nuestras mentes nosotros pensamos que hay tantas cosas alrededor que son necesarias y nos detenemos por estas cosas, pero en realidad el hombre y el mundo no se pierden por falta de todas estas cosas, se pierden porque no están con Dios. Por lo tanto, si nosotros hoy hemos de ser sal y luz, si el Señor de verdad nos ha llamado para que el mundo sea evangelizado, entonces hay una cosa principal que tiene que haber en nuestros corazones, y es: tenemos que estar con Dios. Y estar con Dios no siempre va a ser como nosotros lo pensamos. Usted conoce muy bien a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Leámoslo, por favor. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 dicen: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc concluye diciendo esto, aunque él en algún momento llegó a pensar: ¿por qué todas las cosas le van bien a los impíos y por qué a los fieles no les pasa nada bueno? Él llega a concluir en esto: lo importante no es si hay higueras que florezcan, no es lo importante si haya vides con frutos, lo importante no es si yo tengo abundancia o no, lo importante no es si yo tengo recurso o no, lo importante no es si mi situación está cómoda o no. Muchas veces medimos si estamos con Dios por medio de cuán cómoda está nuestra situación, pero aquí Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El encuentro con Dios en realidad produce esto. Creo que en muchas ocasiones nosotros buscamos a Dios por el resultado que Él nos puede dar. No buscamos a Dios, buscamos el resultado. Entonces, a través de Dios buscamos cierta prosperidad, cierta comodidad, algo que viene después de estar con Dios. Pero en realidad esto es un gran engaño. Lo que tiene que pasar con el hombre es que de verdad se tiene que encontrar con Dios, y el estar con Dios es suficiente para todas las cosas. Si esto no es la conclusión profunda dentro de nuestros corazones, entonces no vamos a poder hacer la evangelización mundial de una forma agradable a Dios. Así que, repito este primer punto: lo que Dios habla a través de la Biblia que nosotros tenemos que hacer, y el interés más grande que tenemos que tener si de verdad queremos cumplir la evangelización mundial, no es preparar los puntos que están alrededor, sino lo más importante tiene que ser el punto en donde dediquemos nuestra vida. ¿Quién es este Dios a quien nosotros servimos? ¿Quién es ese Dios que controla los cielos y la tierra? ¿Quién es ese Dios quien ha entregado a su Hijo para que yo me pueda encontrar con Él? Esto es lo que nosotros debemos de conocer y creer. Yo tengo que estar con Dios
para hacer la evangelización mundial. Y todo lo demás que sea necesario en realidad proviene como resultado de estar con Dios. Vamos por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver algunos puntos que generalmente nos causan preocupación. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 al 24, por favor. 1 de Tesalonicenses 5 del 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Creo que nosotros sabemos que al mismo tiempo, hemos creído que Jesús es el Cristo, y cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, esto me abre un camino para que yo esté con Dios. Y aquel que ha creído que Jesús es el Cristo debe de hacer dos cosas importantes. Primeramente, debe de profundizar en el Evangelio para que todo su ser pueda ser santificado, para que pueda asemejarse más a ese Dios que ahora es su Padre, pero también tiene que correr a todo el mundo para compartir el Evangelio. Y es curioso que entonces cuando pensamos en hacer esto, viene la pregunta del cómo. ¿Cómo yo puedo ser irreprensible y sin mancha? ¿Cómo puedo profundizar en el Evangelio? ¿Cómo puedo ver más allá de la superficie? No quedarme estancado en una religión y en un dogma, sino vivir en una vida con Dios que está vivo. Aquí este versículo a mí me da una respuesta muy grande. Dice el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todos estamos interesados en realidad en ser santificados, pero nadie sabe cómo ser santificado. Mucha gente lo que intenta es comportarse de una forma mejor, ética y moralmente. Es válido, pero en realidad esto no me dura. Mucha gente intenta leer mucho la Biblia para descubrir más de Dios, y claro que es bueno leer la Biblia, pero no termina en la santificación muchas veces. Termina muchas veces en que nos elevamos el ego y juzgamos a todos los demás y no los podemos ayudar, y mucho menos encontrarnos con Dios. Hay tantos intentos que hacemos que fallan porque no lo hacemos según lo que la Biblia dice. La Biblia dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién me puede santificar de verdad? El mismo Dios de paz. Dice después: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos ser irreprensibles y sin mancha. Ninguno de nosotros quisiera que en el día de la venida del Señor, el Señor me dijera: hacedor de maldad, no te conozco. Ninguno de nosotros quiere esto. Pero al intentar nosotros ser irreprensibles y sin mancha, de nuevo nos vamos por tantos intentos. Pero dice el versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Eso no lo creemos muchas veces. Creemos que Dios necesita de nuestra ayuda y nuestro esfuerzo. No les estoy diciendo que esforzarse está mal. Esto es algo como muy sutil. Pero fiel es Dios. Ese Dios que los llamó. Ese Dios que nos permitió creer que Jesús es el Cristo y nos dio la vida. Ese Dios que ha empezado con nuestra salvación, Él la terminará. A Él hay que conocer. Si usted quiere ser irreprensible y sin mancha, a Él hay que conocer. Vamos por favor también a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4 al 6. 1 de Timoteo 1, de 4 al 6 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto puede pasar muy rápido si lo leemos, pero por favor prestemos atención. Dice que había en la iglesia primitiva algún grupo de personas que intentando, porque nada de esto empieza con mala intención, todo esto empieza con una buena intención de conocer al Señor, pero yendo a las escrituras empezaban a debatir las genealogías, empezaban a indagar, pero llegaba un momento en donde estudiar todas esas cosas no les era de provecho. Dice el versículo 4, dice: esto acarrea disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe.
¿Qué me puede edificar de parte de Dios? ¿Cómo yo puedo salir edificado en la fe, profundizar en el Evangelio? ¿Cómo yo puedo conocer de verdad a Dios? Esto es por la fe. Pero llega un momento en donde las personas, aún habiendo empezado con buena intención, luego ellos se terminan dando cuenta de que están apoyados sobre una práctica. Y entonces dice, así te encargo ahora, en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Para qué el Señor nos proveyó las Escrituras? ¿Por qué nosotros tenemos que indagar en el Antiguo Testamento y descubrir al Cristo? ¿Por qué tenemos que indagar en el Nuevo Testamento para descubrir al Cristo si ya sabemos que Jesús es el Cristo? Porque cada vez que nosotros vamos a las Escrituras hay un mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no simplemente se limita a pórtate mejor. No simplemente es un mensaje como, mira, deja de hacer esto y ahora haz más de aquello. El mensaje de Dios sigue siendo uno a través de toda la Biblia. Tú necesitas estar conmigo, pero para estar conmigo yo te he dado la forma perfecta. Yo he sacrificado a mi Hijo para que tú estés conmigo. El mensaje de Dios a través de todas las Escrituras es uno. El Cristo es el que me puede dar la respuesta y Jesús es el Cristo. Y para ver a este Cristo, para creerle a este Cristo, Dios ha permitido una riqueza en las Escrituras. No para hinchar nuestro conocimiento, no para tener muchos detalles y muchos tipos del Cristo y tener muchos mensajes que yo puedo sacar en diferentes situaciones. Lo que Dios quiere es que conozcamos al Cristo. Porque cuando conocemos a este Cristo, dice el versículo 5, dice que hay un amor que es nacido de corazón limpio. ¿Cuándo yo puedo amar al hermano si el hermano siempre me insulta? Si el hermano siempre me dice, ustedes lo han vivido, yo sé que lo han vivido. Cuando uno predica el Evangelio, en lugar de que la gente reciba el Evangelio, muchas veces hay una oposición muy grande. Todos lo hemos vivido. ¿Cómo yo puedo amar a mi detractor? Martín nos lo explicaba hoy. Cuando yo estoy ante Dios, cuando yo creo que Jesús es el Cristo, yo entiendo una cosa: ese mi hermano que puede estar en contra de mí, ese también es pecador como yo solía ser pecador. Yo me acuerdo de los dos deudores y ahí desaparece todo argumento. Si Él me salvó a mí, que era el deudor más grande de todos, que era el más rebelde de todos, ¿cómo yo no voy a perdonar la deuda de mi hermano? Cuando yo soy lleno del Cristo, yo tengo un amor que de verdad es de un corazón puro. Dice también, y de buena conciencia, de fe no fingida. ¿Para qué Dios nos permite leer la Biblia? ¿Para qué Dios nos permite la ley? Es para que tengamos una fe no fingida. Así que, ¿cómo yo puedo ir a profundizar? ¿Cómo yo puedo descubrir el propósito de las Escrituras? Todo esto me guía a creer que Jesús es el Cristo. Y creer que Jesús es el Cristo me lleva a conocer a Dios. Solo así yo puedo no caer en lo que dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y de una forma muy personal yo les digo que yo he caído en esto. Ha llegado un momento en donde a mí me encanta descubrir cosas nuevas. Y me encanta tener explicaciones que nadie más sabe. Yo soy bien arrogante así. Y llega un momento en donde más que conocer al Cristo, más que admitir al Cristo en mí, más que darme cuenta que yo necesito al Cristo y que el mundo necesita al Cristo, lo que me engaña es esta explicación que nadie sabe. Esta forma de interpretar y de ver el griego original y un montón de cosas, vana palabrería. Y decimos con la boca que Jesús es el Cristo, aún haciendo ese mensaje, pero dentro de nuestro interior el punto central no es ese, sino la vana palabrería. Corremos ese riesgo. ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? Solamente siendo edificados a través de la fe, solamente conociendo a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios? Solamente el Cristo me presenta a Dios. Vamos también a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. 2 de Timoteo capítulo 1, del 8 al 10. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras propias obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo dice aquí, como se leía en los días anteriores, no te avergüences del Evangelio, pero dice aquí, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La Biblia nos asegura que la vida del cristiano es una vida en donde vamos a padecer. La Biblia no promete que cuando nosotros somos cristianos todo nos va a ir bien y de que se van a solucionar todas las situaciones y de que vamos a establecernos como una potencia social y política y que desde una alta cúspide política vamos a evangelizar el mundo. No nos asegura esto. La Biblia nos dice todo lo contrario. Vamos a sufrir en esa tierra. Al mundo no le va a agradar el Evangelio y la gente nos va a perseguir por ello. Van a haber aflicciones por el Evangelio. Participa de ellas por el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no tengas miedo de esto, no tengas miedo de que haya aflicción, todo lo contrario, participa en esa aflicción porque Dios te va a dar poder de ello. ¿Sabe por qué? Esto es por el Evangelio según el poder de Dios. Esta frase, el Evangelio según el poder de Dios, por el Evangelio. Y esto es el poder de Dios. Dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este Evangelio no fue nuestro esfuerzo, no fue nuestra metodología, no fue nuestra doctrina. Este Evangelio nos fue sido dado por gracia. Dice en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que de verdad quita la muerte? ¿Qué es lo que saca a luz la vida, la inmortalidad de nuestras vidas? El Evangelio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Para hacer la evangelización mundial vamos a tener que desarrollarnos en muchas cosas. Va a haber un crecimiento en nuestras vidas. Ciertamente la Biblia no nos llama a quedarnos estáticos con un conocimiento y luego ir pereciendo. No, la Biblia nos llama a un crecimiento dentro del Evangelio. Una santificación, claro, nos llama a compartir el Evangelio, nos llama a expandir el reino de Dios, nos llama a entrar dentro de las Escrituras, pero todo esto en realidad tiene que concluir en una cosa. Si yo voy santificándome, tengo que entender que la santificación que viene en mí es por el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Yo entiendo también que si leo las Escrituras, no tiene que terminar en conocimiento, sino todo esto me ha de llevar a creer más que Jesús es el Cristo. También entiendo que cuando padezco por hacer la obra de la evangelización mundial, para compartir el Evangelio, todo esto va a ser por el poder del Evangelio. En pocas palabras, todo lo que yo necesito está en el Evangelio. Todas aquellas cosas secundarias que nosotros nos esforzamos para preparar, está dentro del Evangelio. Por favor, no se les olvide esto. Solamente yo me puedo encontrar con Dios por medio del Evangelio. No hay dos maneras de encontrarse con Dios. No hay una y media manera de encontrarse con Dios. Solamente es una. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie se encuentra con el Padre si no es por Él. Jesús es el Cristo, y esta es la respuesta absoluta de la Biblia. Creo que en el caminar que hemos tenido se nos ha dicho que podemos ser un poquito más inclusivos en ciertas cosas. Y que, bueno, con Martín estábamos en México y visitamos una iglesia en donde compartimos el Evangelio, y el pastor creo que estaba de acuerdo con el Evangelio de una forma mental, pero luego él decía, pero al final, esto de echar fuera a los demonios, ¿en dónde queda? Y esto de la espiritualidad y varios temas. Y entonces nosotros hablábamos con él y en realidad no pudimos quedar de acuerdo. Y él nos decía, si ustedes no aceptan estas cosas, la gente les va a rechazar. Y esto me hizo pensar bastante. Claro que en el momento dimos una respuesta que aparenta ser correcta, pero esto me hizo pensar, aún dentro de los hermanos de la iglesia va a haber un rechazo a lo absoluto que es el Evangelio. Porque el Evangelio es absoluto.
El Evangelio no es un elemento dentro de 100 elementos que yo tengo que ir preparando. No es una de 1000 cosas que me ayuda a creer. No, el Evangelio es absoluto. Todo se encuentra dentro del Cristo. Todo es por Él y para Él. Y si yo tengo todas las demás cosas, pero el Cristo no está claro en mi vida, entonces de verdad todo lo demás no me sirve. Y suena radical, suena duro. Pero quiero que veamos la Biblia, por favor. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al hacer la evangelización mundial, creo que ha sido muy claro de parte de la Biblia y también de lo que Dios nos ha mostrado a través de nuestras vidas, que tenemos que ayudar a todos. El evangelio no es para ser exclusivista, en el sentido de que la intención no es decir solamente nosotros tenemos el evangelio y todos los demás están perdidos. Nunca esa fue la intención del evangelio. La intención del evangelio siempre fue: yo era un pecador separado de Dios, yo era un hijo de Satanás, pero el Cristo vino a rescatarme y el Espíritu Santo me ha ayudado a creer que este Cristo lo terminó todo en la cruz y la resurrección para que yo pueda ser ejemplo de aquellos que vienen a la vida eterna. Yo, el primero de los pecadores, vengo a ser ejemplo a ellos, yo vengo a ayudarles a ellos. Esa fue la intención del evangelio. Entonces, con el evangelio siempre tenemos que ayudar a todas las personas, independientemente de qué iglesia, denominación, afiliación, cultura, no importa, tenemos que ayudar a todos. Sin embargo, creo que en este proceso de ayudar a todos ocurre algo de lo que Satanás muchas veces se aprovecha. Porque muchas veces cuando ayudamos a varias personas, claro que ellos reciben el evangelio que Jesús es el Cristo y dicen: wow, esto es muy grande, pero a la vez hay cosas en las que nosotros tenemos que crecer. Hay cosas que Dios va a utilizar a estas personas para mostrarnos y ver que nosotros también tenemos que crecer en esos elementos. Claro, usted vea lo que es bueno, retenga eso bueno, deseche lo malo, según dicen las Escrituras. Pero a lo que voy es que Satanás utiliza estas interacciones muy seguido para que nuestros ojos se desvíen de lo que es importante. Porque claro que hay cosas que nos hacen falta. Y entonces llega un momento en donde nos encontramos con ciertas personas y compartimos el evangelio, y entonces hay una comunión en donde ambos crecemos, pero nuestros ojos, en lugar de enfocarnos en el Cristo que nos ha dado la vida, se enfoca en: esto me faltaba. Ay, es que me faltaba este elemento, me faltaba esto y me faltaba esto. Y entonces, sin darme cuenta, en lugar de que mi roca sea el Cristo, yo empiezo a apoyarme sobre otra cosa lentamente. Y llega un momento en donde se ha vuelto una práctica, en donde lo que de verdad ocupa mi corazón es una práctica, es un dogma, es algo que, según dice aquí en Colosenses, cosas que tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo. Cosas que son buenas, cosas que en realidad no son dañinas y que son útiles, pero dice al final del versículo: no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y yo les tengo que decir, hermanos, en lo personal me ha pasado tanto. Yo quiero aprender, yo quiero ser cada vez mejor ante Dios. Yo quiero de verdad tener una fe que el Señor apruebe y de la que el Señor se agrade. Una fe que pueda ser ejemplo para los demás, no para glorificarme, sino para que ellos sean salvos. Pero en este intento, en esta lucha, han habido momentos en donde Satanás me ha engañado. Y si bien han habido cosas importantes que yo tengo que restaurar en mi vida, no puedo permitir que esas cosas suplanten al Cristo en mi vida. Cosas que son buenas, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo no puedo vencer a mi pecado con mi disciplina. No puedo vencer a Satanás con la mucha oración. No puedo yo encontrarme con Dios por una alabanza intensa y eufórica. Solamente existe una cosa, una respuesta,
Yo tengo que estar con Dios, pero solo hay un camino para estar con Dios. Jesús es el Cristo. Dice también Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso yo pienso que en este momento de la conferencia a Timoteo, yo conozco cómo han corrido. Yo conozco cómo han vivido, cómo han dado sus vidas, mucho más de lo que cualquier otro lo ha hecho. En realidad, muchas personas podrían pensar simplemente que son jóvenes, pero yo sé que Dios ha permitido una gran gracia sobre sus vidas. Por eso en este momento yo les digo, tenemos que ayudar a tantas iglesias, tenemos que servirles, tenemos que hacernos nosotros el tapete, y si nos quieren pisar y todo, está bien, les servimos con tal de que el evangelio sea proclamado. Lo que importa es que el evangelio llegue al fin de la tierra y de que regrese el Señor. Sin embargo, cuide por favor ese evangelio que hay en usted, porque llega el tiempo en donde cada quien corre por su lado. Nos toca así y nos reunimos, y llega un momento en donde no hablamos lo mismo. Llega un momento en donde la fe de cada persona es diferente, ligeramente. Y llegan las personas a decir, no, pero Dios nos está guiando a todos de una forma diferente. Pero en realidad, si nos ponemos a ver ante la Biblia, el evangelio es uno. No permita, por favor, que hayan filosofías, huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que nos engañen. Porque nosotros muchas veces, o bueno, no nosotros, tal vez yo he sido muchas veces muy cobarde, en el sentido de que cuando la opinión general es de cierta manera, en lugar de predicar el evangelio de una forma sólida y veraz, muchas veces yo intento adaptarlo. Yo intento hablar de tal forma que no se oiga tan feo. Por lo menos a mí me ha pasado. Dice por eso el versículo 9: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es que la plenitud de Dios esté fragmentada en varios elementos que yo tengo que llenar. En él habita. Dice en el versículo 10: y vosotros estáis completos en él. Y eso suena increíble. Eso es algo que no es fácil creer. Esto es algo que yo pienso, sí, pero que hay de todas las carencias en mi vida. La Biblia dice que en el Cristo nosotros estamos completos, pero yo pienso que tengo al Cristo, pero veo que hay muchas cosas en las que tengo que avanzar. Entonces, ¿cómo puede ser verdad que yo esté completo en el Cristo, pero que también hayan tantas carencias? Y entonces, ¿sabe por cuál opción elegimos de estas dos? Generalmente elegimos por desechar al Cristo. Elegimos por suplementar al Cristo con tantas cosas. Pero la Biblia sigue diciendo una verdad, y la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es falsa, es verdadera. Dice: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si de verdad usted quiere ayudar a todo el mundo, si de verdad usted quiere salvar a todo el mundo y quiere hacer una evangelización mundial que le agrada a Dios, por favor, conozca a ese Dios. Pero en ese Dios, para conocerlo, solamente hay una forma: Jesús es el Cristo. No hay otra forma de conocer a Dios. En Él se encuentran todas las demás cosas que nosotros necesitamos, aunque hoy el ambiente general quiera decir que solo el Cristo es un elemento de tantas otras cosas que tenemos que llenar. Si usted ve la Biblia, usted no ve eso. Usted halla que todas las cosas en las que tenemos que crecer, todas las cosas que son necesarias para nuestra vida, todo esto nos lleva al Cristo y está en el Cristo. Satanás va a intentar quitarles esto. Satanás va a intentar de una forma muy sutil moverles esto. Por favor, seamos personas que estén ante Dios. Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. Juan 5, 37 al 40. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
La Biblia dice que el Padre dio testimonio de Él. El Padre asegura que la única forma de estar con Dios es creer que Jesús es el Cristo. Esto no lo digo yo. Esto no es algo que yo lo digo por consenso de teología. La Biblia misma lo dice. Jesús es el Cristo y esto lo aprueba el Padre. De Él dio testimonio el Padre. Pero dice en el versículo 39, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Al final de cuentas, toda la Escritura nos va a llevar al Cristo. Nos va a llevar a creer que Jesús es el Cristo. Nos va a llevar a darnos cuenta de cuán carentes y pecadores somos, pero que el Cristo lo ha consumado todo en la cruz y en la resurrección. Pero no queréis venir a mí. Hay que ir a Él, hermanos. Para encontrarse con Dios solo hay una forma. Es creer que Jesús es el Cristo. No hay otra forma. No es mi propia justicia, no es mi propio esfuerzo. Así que, llegando de nuevo, por favor, al versículo con el que iniciamos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo este versículo llega a ser un mensaje para todos nosotros? Claro, usted conoce que en Hebreos 11, hablando acerca de la fe de los antiguos y cómo todos ellos vieron al Mesías en el Antiguo Testamento, y que aunque no habían visto claramente al Mesías, ellos anhelaban a verlo a Él. Y de repente, hablando de todas estas personas de fe, hablándole a los hebreos que tenían en realidad un gran desempeño en la fe, un gran conocimiento, el autor de los Hebreos llega a decir algo que parece tan elemental y tan básico, algo que parece que no encaja aquí. Tal vez encajaría mejor en un manual para principiantes, pero no. Aquí, hablando de todos estos héroes de la fe, hablando de esta gente que había visto la venida del Mesías, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, tenemos que hacer una evangelización mundial, no solamente que llene al mundo de información, no solamente que hagamos adeptos a nuestra causa, sino una evangelización mundial que le agrade a Dios. ¿Cómo podemos entonces, dejando allá más atrás a la gente, cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi caminar sea recto hasta el final? ¿Cómo puedo yo no desviarme ni a diestra ni a siniestra en todo este trayecto que hay? Pues cuando tenemos que ayudar a todas las personas, sin darnos cuenta nos dejamos influenciar por varias cosas. Satanás siempre está al acecho, y en este proceso en que vamos creciendo, vamos descansando en otras cosas que no son de Cristo. ¿Cómo yo puedo asegurarme de seguir recto hasta el final? Tengo que conocer a Dios. Tengo que estar con Dios. Pero solamente puedo agradarle a Él, solamente puedo estar con Él con la fe correcta. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por favor, esto suena tan básico, pero es algo de lo que tantas veces nos olvidamos. Dios existe. Dios es el Padre que nos ha llamado hasta este momento. Dios es aquel que guía su corazón. Dios es aquel que ha guiado sus pasos. Dios es aquel que le permite creer hoy que Jesús es el Cristo. Dios es el que está haciendo la evangelización mundial. Ante Él estemos, por favor. Aunque todas las cosas del mundo parezcan contrarias, aunque mi pensamiento diga yo necesito esto, yo necesito aquello, Dios existe. Acérquese a Él. Si usted se quiere acercar a Dios, si usted quiere creer más que Jesús es el Cristo, crea que le hay. Él es alguien que de verdad ha permitido la obra de Cristo hasta este momento. No nos ha dejado desamparados desde un inicio, sino que desde el principio hasta el fin, Él ha guiado nuestras vidas. Crea que Él está en control. Crea que usted se puede encontrar con Él. Crea que Dios le va a dar gracia para profundizar en el conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros no creemos esto. Por eso nos vamos a buscar la respuesta a otro lado. Creemos que la respuesta está en otras cosas, pero no es así. Está en conocer a Dios, pero para conocer a Dios, para tener una fe agradable a Dios, yo tengo que recibir el testimonio de Dios. Porque aquel que recibe el testimonio, este es el que atestigua que Dios es veraz. ¿Cómo yo puedo decir que Dios es veraz? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios recibiendo su testimonio acerca del Hijo? Diciéndole de una forma más fácil, mire, hay que creer que Jesús es el Cristo.
Creer que Jesús es el Cristo nos va a llevar a conocer a Dios. Tal vez para nosotros parezca muy simple el mensaje que Jesús es el Cristo, pero no es así. Es el misterio oculto desde los siglos y las edades que ahora se ha manifestado en nuestra vida, y por medio de esto podemos conocer a Dios. El Evangelio no es básico, el Evangelio no es simple, el Evangelio no solamente me lleva hasta la salvación y me deja allí. No, el Evangelio es desde el principio hasta el final. Jesús, quien es el Cristo, es quien hace todo en nuestras vidas, y por lo tanto debemos de presentarnos ante Él en todo momento, no viendo a diestra ni a siniestra, no viendo a las demás cosas. Todo se va a suplir en el Cristo, porque solamente en el Cristo yo me puedo encontrar con Dios. Dice también este versículo, y que es galardonador de los que le buscan. Con esto último quisiera llegar a esta conclusión. Muchas veces cuando nosotros decimos que Dios existe y que Dios está haciendo todas las cosas, nuestra naturaleza perversa tiende a relajarse. Y entonces, como decimos, Dios es quien hace la evangelización mundial, entonces yo no tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar, no tengo que salir a evangelizar. Dios es el que añade los dignos al final de cuentas. Dios sabe quién es el que tiene el evangelio, Dios sabe quién es el que va a recibir el evangelio, los encuentra, yo no tengo que hacer nada. Somos así de perversos, en donde llegamos a entender que porque Dios está haciendo todo, entonces soltamos. Y para evitar eso, intentamos meterle más de nuestras fuerzas. Pero en realidad tiene que ser todo lo contrario. El hecho de que Dios esté haciendo todo, el hecho de que ese Dios quien proveyó a su Hijo, Jesús el Cristo, para salvarnos, que ese Dios que ha abierto las puertas para todo el mundo, ese Dios que está usando nuestras vidas hoy, el hecho de que Él vaya a terminar toda su obra, eso nos debe de hacer llegar a otra conclusión. Esto es algo seguro. Dios les quiere revelar al Cristo, nos quiere revelar al Cristo. Dios quiere que profundicemos y lo va a hacer en nosotros. Por lo tanto, con la seguridad de que Dios lo va a hacer, debemos de correr más hacia Él. Lo que muchas veces causa que nosotros vivamos con nuestras fuerzas es la duda de que Dios no lo va a hacer, pero es todo lo contrario. Como Dios lo va a hacer, yo debo de entregar mi vida, porque esto es algo seguro. Él es galardonador de los que los buscan. Por favor, yo le pido, crea que Jesús es el Cristo aún más. No se deje mover de esto. No se deje mover del mensaje. Esto es lo que puede salvarlo a usted y al mundo. Y creyendo en esta verdad que Jesús es el Cristo, todo lo demás será añadido. El crecimiento que usted necesita, la profundidad, la santificación, el cambio de vida, todo aquello que nosotros nos esforzamos para buscar está en el Cristo. No busque en otro lado. Y aunque no estuviera todo eso, aunque el Señor nos dejara predicando un mensaje simple que ante la vista de todos los demás parece tan primitivo y tan teológicamente básico, la Biblia sigue diciendo que Jesús es el Cristo. Esto puede salvar el mundo y nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por este tiempo que nos has permitido. Señor, queremos terminar la evangelización mundial. Queremos de verdad que podamos hacerlo de una forma agradable a ti. Señor, y yo he buscado agradarte a ti de muchas maneras, pero a mi fuerza, a mi criterio o a lo que el mundo dice, Señor. Pero Señor, no deseamos agradarte a ti según nuestras fuerzas, nuestro criterio. Queremos agradarte a ti según tú quieres. Y lo único que te agrada a ti es la fe correcta, Señor. Y la fe correcta, tú nos la has dicho tantas veces. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, permítenos entrar a esta fe. Permítenos no avergonzarnos de este mensaje. Permítenos no suavizarlo, permítenos no desconfiar de este mensaje, Señor. Permítenos entregar nuestras vidas completamente a este mensaje, porque dentro de él se encuentra todo lo que necesitamos. Permite, Señor, que con esta fe genuina, no fingida, se pueda ayudar a todo el mundo, Señor. Guárdanos de todo tipo de engaño. Guárdanos de todo aquello que no te agrada, aún teniendo apariencia de santidad. Permítenos conocerte de verdad para ser guiados.
Permite que nos dobleguemos ante tu voluntad. Si hay alguna necedad dentro de nosotros, si hay algo perverso que hemos pensado que es santo, permítenos deshacernos de ello entrando al Evangelio, Señor. Oramos, Señor, por las naciones aquí reunidas. Oramos, Señor, para que la evangelización que se dé en estas naciones sea según tu agrado, Señor. Y que al final de los días, Señor, tú puedas hallarnos con la fe correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este nombre hemos orado. Amén y amén.